Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia virtual denominada Retos planteados con la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2019, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. Es pertinente analizar el tema de la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, en sintonía con las enmiendas introducidas con ocasión a la reforma propuesta por la Procuraduría General de la Nación, las cuales conllevan relevantes cambios para el derecho disciplinario. Estos impactan no solo en la dogmática y en el aspecto punitivo, sino también en su naturaleza misma. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, las causas del juicio verbal y el poder disciplinario preferente que ostenta la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor José Adolfo González Pérez, abogado, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Penal y Administrativo. El doctor es el autor del libro Derecho Disciplinario y Bien Jurídico, coautor del tomo 2, Debates Fundamentales sobre Derecho Disciplinario. Ha sido abogado litigante, funcionario de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, profesor universitario y actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba. Tan pronto termine la exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor José Adolfo González, es un gusto tenerlo aquí de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buena tarde. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Julio Andrés Sanpedro Arrula, presidente de la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a todos los compañeros y compañeras de las comisiones seccionales, jurisdiccionales, demás magistrados y magistradas de la Comisión Nacional, a todos y todas los servidores y servidoras judiciales y cada una de las personas que se han unido a este evento académico, a esta videoconferencia. Empiezo por destacar que las propuestas, las posturas jurídicas, retos y planteamientos expuestos en este momento los realizo exclusivamente en mi calidad y condición de formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que me honra, y de académico y estudioso, más no de el rol como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, saludándolos desde la bella ciudad de Montería. Procedo a compartir en pantalla la presentación sobre la Ley 1952 del 2019 junto con la Ley 2094 del 2021. Como agenda proponemos desarrollar los temas de atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, el juicio verbal y el poder disciplinario preferente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como algo novedoso
en materia jurisdiccional disciplinaria. Si bien estaba anteriormente en materia del derecho disciplinario administrativo, es una novedad en el derecho jurisdiccional disciplinario. Es de anotar que se abordarán temas polémicos de deslinde jurídico, mas no se abordarán los temas a profundidad porque eso sería para un curso completo. Es bien sabido y es uno de los aspectos más polémicos, la atribución y de mayor, de fondo, de mayor connotación, la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación con la Ley 2094 del 2021 tiene sustento constitucional en nuestra Carta Fundante, artículo 116, donde el propio constituyente habilita la atribución de funciones jurisdiccionales, entre otros, a las autoridades administrativas, así como a particulares. En relación con esta temática, también desarrollaremos los conceptos importantes de poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, en punto a que si la actuación disciplinaria que adelantan o desarrollan las autoridades vinculadas a la Procuraduría General de la Nación, a este gran órgano de control, en su misión constitucional de disciplinario, ejercen ese poder preferente disciplinario también con sustento constitucional en el artículo 277.6, frente a actuaciones disciplinarias adelantadas, bien sea por oficinas de control interno disciplinario o por personerías municipales y distritales, se transformaría la naturaleza de un trámite disciplinario administrativo a un trámite disciplinario jurisdiccional, con todas las implicaciones, consecuencias y efectos jurídicos que ello conlleva. También analizaremos lo concerniente a los principios nodales nucleares de la autonomía e independencia judicial, muy relacionados con la actividad jurisdiccional. La estructura del Estado colombiano adoptada con la Carta Fundante del 91, artículo 113, es como se está compartiendo en pantalla. En la presentación está desarrollada por la cláusula de la atribución del poder, cláusula del Estado de Derecho, y en sus ramas tradicionales, ejecutiva, legislativa y judicial. La evolución del Estado ha sido impresionante, ha sido importantísima para la garantía o en pro de la defensa de los derechos de las personas, de los derechos de los seres humanos. No siempre fue así. Recordemos cómo en el Estado absolutista, en donde había concentración de las funciones públicas en un solo órgano, en el rey, emperador, como se llamara, era una sola línea, la que está, la primera de la presentación. Con el abuso del poder se vinieron las revoluciones que muchos sabemos, y las revoluciones sociales, y llega una de las principales creaciones, a mi juicio, en pro de la garantía de los derechos de la humanidad, que es la teoría de la división de poder. La teoría de la división del poder, para frenar el mismo poder, entre otras finalidades, se atribuye que fue desarrollada, y de hecho lo fue por Montesquieu, pero fue creada por Platón, y posteriormente Polibio la desarrolló también. En el Estado de Derecho surge esa división de poderes, pero con una diferencia: solamente esos tres poderes y con funciones puras.
Me explico. La rama judicial solamente administraba justicia y ninguna otra lo hacía. La rama legislativa solamente se dedicaba a hacer la ley, a legislar, y ninguna otra lo hacía, es decir, ninguna otra legislaba, y la rama ejecutiva solamente se encargaba de ejecutar la ley. Nótese cómo habían funciones puras. Con la Constitución Política del 91, además de las tradicionales ramas del poder público, vienen otros órganos de control, en donde se encuentra ubicada la Procuraduría General de la Nación, órganos autónomos independientes, la organización electoral y los particulares en cumplimiento de funciones públicas. Con esta estructura se le pueden dar diversas lecturas. Una, que ya las funciones del Estado no se cumplen única y exclusivamente por las tradicionales ramas del poder público. Otra que queremos destacar es que ya, si bien se mantiene la atribución del poder, que dicho sea de paso, constituye una cláusula de intangibilidad, una cláusula petra o de inmutabilidad, así no esté explícita, así no esté expresamente señalada en la Carta, pero acorde con la teoría de la sustitución de poder de nuestro máximo Tribunal Constitucional, la atribución del poder es una cláusula petra. En este entendido, ya no se cumplen las funciones del Estado únicamente por las tradicionales ramas del poder público, sino que ya hay otros órganos que también desempeñan funciones públicas. Entre esos tenemos a la Procuraduría General de la Nación como órgano de control. La siguiente lectura que queremos destacar y es frente a la relación con relación al tema de atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. No olvidemos que este es el primer punto de la agenda planteada, es que así como ya no solamente las ramas del poder público únicamente cumplen funciones públicas, tampoco se maneja la fórmula de las funciones puras. Recordemos que las funciones del Estado son función constituyente, función legislativa, función ejecutiva o administrativa, función judicial. Algunos autores, por la especificidad, manejan como función de control y función electoral. Cuando afirmamos que en Colombia no hay funciones puras, lo que estamos diciendo es que solamente la rama ejecutiva cumple funciones administrativas. ¿Por qué? Porque además de esas funciones administrativas, cumple funciones jurisdiccionales, como por ejemplo algunas superintendencias que están en el artículo 24 del Código General del Proceso, por ejemplo, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio. A su vez, la función administrativa no es ejercida con exclusividad por la rama ejecutiva. Lo propio acontece con la función legislativa. Bueno, damos un ejemplo de nicho de función administrativa ejercida por la rama legislativa, como cuando el presidente del Congreso nombra a algún colaborador, suscribe un contrato del Estado, lo mismo los presidentes de altas cortes nombran o los magistrados nombran empleados de su despacho, son nichos de función administrativa. Lo mismo acontece con la función legislativa. Es en esencia ejercida por el Congreso de la República, es decir, la rama legislativa, pero no es la única que ejerce dicha función de hacer la norma, de legislar, por cuanto ya sabemos las excepciones en el caso del presidente legislador. Y la rama judicial también, además de ejercer su función de administrar justicia, ejerce función administrativa. Entonces, vemos cómo se puede predicar o postular que las funciones del Estado se pueden ejercer de tres maneras. Primero, como actividad principal, cuando es lo esencial que el órgano desarrolla.
Entonces, todas las dependencias de la rama judicial, su actividad principal es la jurisdiccional, la de administrar justicia, excepcionalmente la función administrativa. El Congreso de la República, su función principal es la de hacer la ley, excepcionalmente tiene función jurisdiccional y tiene función administrativa. Y por último, la rama ejecutiva esencialmente cumple función administrativa, esencialmente y excepcionalmente función jurisdiccional y legislativa, en los casos ya ejemplificados. Ahora bien, los órganos de control. En este caso, nos centramos en la Procuraduría General de la Nación. Antes de la enmienda de la Ley 2094 del 2021, la Procuraduría General de la Nación, y aún lo tiene, pero vamos a explicar es la naturaleza, tiene tres grandes funciones misionales constitucionales: la disciplinaria, que es la más conocida, la de prevención y la de conciliación. Su función disciplinaria era de naturaleza administrativa. Por eso, antes de esta reforma, se hablaba de que el derecho disciplinario en Colombia tenía una doble connotación o una naturaleza dual. Por un lado, derecho disciplinario administrativo, el ejercido por la Procuraduría General de la Nación, las oficinas de control interno disciplinario, las personerías municipales y distritales y las autoridades en los órganos del Estado con función disciplinaria. Y el derecho disciplinario jurisdiccional, desarrollado por la jurisdicción disciplinaria, en este caso Comisión Nacional de Disciplina Judicial y comisiones seccionales. Con la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021, ya no podemos hablar de esa dualidad de la naturaleza del derecho disciplinario, sino un tríptico en la naturaleza del derecho disciplinario. Por una parte, se mantiene el derecho disciplinario administrativo, que es el desarrollado por las oficinas de control interno disciplinario, las personerías distritales y municipales y las autoridades con función jurisdiccional en los órganos del Estado. Pero además, y esta es una propuesta que realizo muy personal, es de mi cosecha, se debe hablar ahora de una segunda categoría que se denomina derecho disciplinario jurisdiccional administrativo, que es el ejercido por las autoridades vinculadas laboralmente a la Procuraduría General de la Nación, porque son autoridades administrativas en cumplimiento de funciones o de función jurisdiccional. Únicamente la función misional disciplinaria, porque la preventiva y la de conciliación siguen con la naturaleza de administrativa. Y como tercera naturaleza o catalogación de la naturaleza del derecho disciplinario, con esta enmienda tenemos que referirnos para diferenciar a el derecho jurisdiccional, disciplinario, judicial, para entenderlo o precisar que es el que desarrolla la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales. Entonces, fíjense cómo las funciones del Estado no son ejercidas por un solo órgano y un órgano del Estado no ejerce una sola función. De allí que es viable, es constitucionalmente viable, es de recibo que se le atribuyan funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Eso no es lo que se discute. Hay unos temas de fondo, hay unos temas de deslinde jurídico, como por ejemplo, quiero destacar un aspecto que se trae con la reforma, es que los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación que ejercen ese rol de cumplir esa función jurisdiccional en sede o en
desarrollo de las actuaciones disciplinarias quedan fugados del control efectuado, del escrutinio judicial efectuado por las comisiones nacionales y seccionales de disciplina judicial. Frente a ese aspecto, no quiero ahondar, quiero plantearlo, las diferentes dificultades que conlleva o que trae este tema. Quiero plantear y citar en horas de esta mañana un compañero, amigo, doctor Jorge Eliezer Gaitán, compañero de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, me compartió un escrito, me pareció excelente, y frente a esta temática quiero compartirles lo siguiente, comillas. A partir de ahora, la Procuraduría General de la Nación no solo administra justicia en sentido material, sino que además tiene atribuciones jurisdiccionales. Por tanto, los servidores que ejerzan la función disciplinaria en ese organismo son sujetos disciplinables por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial, juez de jueces. Seguimos encomillado. Ello atendiendo que tanto la Constitución Política como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le otorgan a las comisiones de disciplina judicial competencia para examinar la conducta y sancionar las faltas cometidas por los servidores públicos que ejerzan atribuciones jurisdiccionales. Cerramos comillas. Es un tema polémico, es un tema de deslite jurídico que deberá ser profundizado en otra conferencia. Bien, aclarado entonces el sustento normativo, el fundamento dogmático, filosófico de la posibilidad de atribuirle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, vamos a hacer el planteamiento, la autonomía e independencia judicial, que este es otro de los aspectos, este es otro de los puntos medulares que se ha cuestionado. Los procuradores que vayan a desarrollar esas investigaciones disciplinarias con atribuciones jurisdiccionales son independientes, son autónomos como lo son los jueces. Y cuando digo como son los jueces, en el sentido orgánico de la expresión, no en el sentido material. Porque como lo explicó el doctor Jorge Eliezer en su escrito, se venía diciendo por parte de la Honorable Corte Constitucional que la función disciplinaria en el sentido material es administrar justicia, pero las autoridades vinculadas a la Procuraduría General de la Nación atendiendo el sentido orgánico, pues no son jueces, sino que son autoridades administrativas. El hecho de que se les atribuyan funciones jurisdiccionales no los convierte en jueces, y que eso quede claro, siguen siendo autoridades administrativas que cumplen función jurisdiccional. ¿Tienen autonomía e independencia judicial? Es una gran pregunta que a mi juicio es sustancial. Y es sustancial porque vamos a ver la importancia de la autonomía e independencia judicial. Es que la autonomía e independencia judicial no ha sido concebida por el constituyente para ubicar al juez o a la jueza o a los decisores judiciales en lo alto, en un sitio en la cúspide de la institucionalidad o el Estado, que sean intocables. No es esa la finalidad. El aspecto finalístico, teleológico de esos dos principios del Estado social de derecho, de autonomía e independencia judicial, y quiero que esto se resalte y que tomen atenta nota, que no lo olvidemos, es en pro de la garantía, la eficacia, la efectividad, atendiendo a ese principio de efectividad consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política, de los derechos fundamentales, constitucionales, convencionales de todas las personas, de todos los seres humanos. Porque es que si los jueces y las juezas, en general, si los decisores judiciales no tienen autonomía, no son independientes, pues no pueden garantizar, proteger los derechos de las personas, de quienes acuden
a los diferentes despachos judiciales a demandar la administración de justicia. Este principio está contenido, como es bien sabido, en el artículo 228 y en el artículo 230 superior. Tiene mucha relación con la separación de las tesis de la separación del poder, que ya fue explicada, pero también con la cláusula de la tutela judicial. Cláusula generada de la misma manera que la separación del poder con el Estado de Derecho, consistente en que las personas, los seres humanos, tienen ese derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, es decir, el derecho de acción. Pero no basta simplemente con el importantísimo y además relevante derecho de acción, sino que también, que es desde el punto de vista de la tutela judicial subjetiva, sino que también se hace necesario el enfoque o la vertiente de la tutela judicial objetiva. Esto es, que existan despachos judiciales a donde las personas lleven a que se resuelvan judicialmente sus casos. Es decir, que existan los despachos judiciales, los juzgados, los tribunales, no solamente en número, sino también en calidad. Por tanto, esa independencia judicial y la autonomía está relacionada con todas estas cláusulas relevantes del Estado de Derecho que fueron retomadas, pero replanteadas, reacomodadas por el Estado Social de Derecho, la separación del poder y la tutela judicial. No puede existir autonomía e independencia judicial si no hay separación de poderes. No puede existir garantía de derechos de las personas si no hay una efectiva tutela judicial. Y no se logrará la paz jamás si no existe respeto y protección de los derechos fundamentales constitucionales de las personas. Así lo destaca los considerandos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos citar un precedente reciente del máximo tribunal jurisdiccional disciplinario, comillas, el ejercicio de la autonomía e independencia judicial no es absoluto, tiene límite, está sujeto a controles, entre ellos de manera excepcional al control disciplinario cuando exista una abierta desviación en el ejercicio de la función jurisdiccional y se origine el incumplimiento de deberes o prohibiciones constitucionales o legales. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 17 de febrero de 2021, radicación 2016-00-264, magistrado ponente, doctor Julio Andrés San Pedro Arrubla. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, en el artículo primero, dispone, comillas, garantizar la independencia judicial no está dirigida a situar al juez en una posición de privilegio, sino garantizar a las personas el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, evitando la arbitrariedad y para realizar los valores y salvaguardar los derechos fundamentales. Por ello es que la reflexión que realizamos en este momento, y le he dedicado bastantes minutos de mi intervención, es que no cuestiono la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Otro tema es si ello resulta convencional, si es constitucional, pero ¿será que puede afirmarse que es constitucional pero no convencional esa atribución de funciones? Es también una discusión pesada, una discusión de alto calado, si se acompasa o si está acorde o si por el contrario constituye una antinomia, una colisión, un choque, un enfrentamiento
con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el derecho convencional o el régimen convencional, precisamente contenido en el artículo 23.2 de dicha codificación. Es una discusión que también pues, se hará en otro espacio académico y sé que muchos autores, muchos doctrinantes y académicos le han dedicado largos minutos a esa discusión. Bien, lo que estamos diciendo en esta conferencia, en esta videoconferencia, es que la Procuraduría General de la Nación debe garantizar esa autonomía e independencia judicial de sus autoridades. Eso, a mi juicio, no debe cuestionarse, no debe generar la más mínima duda, porque recordemos, como lo ha sostenido de manera repetida el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo, comillas, no solo debe hacerse justicia, sino que también debe parecer que se hace justicia. Repito, esta frase me encanta. No solo debe hacerse justicia, sino que también debe parecer que se hace justicia. La Procuraduría General de la Nación, con esta nueva función del Estado, la función jurisdiccional, además de hacer justicia, debe parecer que hace justicia. Y lo digo con mucho respeto, pero también porque amo a la Procuraduría, estuve vinculado con la Procuraduría General de la Nación como asesor cerca de 10 años y escuchábamos en ese momento, y lo digo con respeto nuevamente, pero es algo que no se puede permitir que con funciones jurisdiccionales se siga escuchando en la comunidad, en la ciudadanía, en el pueblo, en las personas. Este procurador regional es de tal vertiente política, este procurador provincial es de tal político, etcétera. Eso no se puede escuchar. Esa es la reflexión que yo quiero llegar. Si se le atribuyeron funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, el gran reto es que las personas, primero, que la cabeza de la institución, es decir, la Procuradora General de la Nación, realice una estructura, una ingeniería en su entidad estatal, de que garantice que las personas que van porque son personas, si bien son servidores públicos, pero recordemos que los servidores públicos ante todo somos personas, entonces que los servidores públicos que vayan a desarrollar esa función sean totalmente autónomos, independientes en su rol. Eso es a esa reflexión es que queremos llegar con este aspecto, con este tópico. Pasamos a hacer unos análisis sobre el juicio verbal concebido con la ley 2094 del 2021. Hay una novedad en cuanto a la denominación, porque frente a la anterior codificación se denominaba procedimiento especial verbal. Estoy diciendo con 734 del 2002, artículo 175 y siguientes, y modificado por la ley 1474 del 2011. Recordemos que esa antigua o anterior codificación, que actualmente hoy está vigente, consagra unas causales para llevar a cabo el procedimiento verbal especial: la flagrancia, la confesión, algunas faltas gravísimas, faltas leves y en todo caso, cuando se fuese a valorar sobre la apertura de investigación, estén dados los presupuestos sustanciales para proferir pliego de cargos, esto es, que esté objetivamente demostrada la falta y que exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Con la ley 1952, dentro de las enmiendas, es que se estableció un solo procedimiento y era mixto, pero en determinada etapa, es decir, iniciaba escritural y en determinada fase o etapa, si se llegaba hasta allá,
oral. Ahora, con la 2094 se retoma la dualidad de juicios, el juicio ordinario y el juicio verbal. El juicio verbal o el proceso ordinario no es lo último en Guaracha o lo novedoso, porque recordemos que la oralidad fue el primer sistema de enjuiciamiento conocido por la humanidad. Remontémonos a las raíces griegas, la antigua Grecia, donde funcionaba el tribunal de Eliastas y llamado así porque funcionaba en el ágora o sitio, en la Elia, que era un ágora o sitio público donde llevaban al encartado o al investigado a que de viva voz expusiera su caso. Solamente que posteriormente, con el paso del tiempo, más que todo en el derecho civil, en los procesos privados, fue ganando terreno la escrituralidad. Estamos volviendo a la oralidad. Personalmente, y siempre soy muy cuidadoso cuando expongo posturas personales, pero en este caso sí lo hago, soy un enamorado del trámite especial verbal, del juicio verbal, de la oralidad. ¿Y por qué? Siempre en los diferentes eventos académicos en que asisto y tengo la oportunidad de preguntar, de cuestionar al auditorio, ¿cuál considera o cuáles consideran que son los beneficios, las bondades principales de la oralidad? Y en un 90%, casi que en la mayoría de los casos, la respuesta inmediata y unánime es la celeridad. La celeridad. Pues bien, no digo que no, la celeridad es un gran beneficio, una gran bondad que nos otorga, que genera el trámite especial verbal, en este caso el juicio verbal, pero no es la única. También está el principio de transparencia, de publicidad, de concentración. Pero a mi juicio hay un principio, hay un beneficio mayor, de mayor talante, de mayor jerarquía, que el de celeridad. ¿Por qué? Hemos visto que hay procesos verbales que demoran muchísimos años, se han dado casos, demoran muchísimo tiempo. Han culminado con mayor prontitud procesos ordinarios. Por otra parte, en Colombia, atendiendo a nuestro ordenamiento jurídico, los procesos con mayor celeridad y prontitud no son orales, no son verbales, sino escriturales. Ejemplo, la acción de tutela. Ejemplo, el habeas corpus, el proceso monitorio, el derecho de petición, etcétera, etcétera. Entonces, el mayor beneficio que destaco, repito, esto es muy personal, que destaco sobre el juicio verbal es la inmediación. Esa inmediación del juez que vive la audiencia, tiene presencialidad con las partes, con los sujetos procesales, con las pruebas. Cambia el panorama, cambia la concepción del juez. En este entendido, entonces, retomamos con la nueva codificación. El juicio verbal tiene las siguientes causales: la flagrancia, las faltas leves y las faltas gravísimas, algunas allí señaladas. Adolfo, ¿todas las faltas son susceptibles de ser llevadas a cabo o ser rituadas por el juicio verbal? La respuesta es sí. Tanto en 734 con la modificación de la 1474 del 2011 como con la 2094. Me explico. Anteriormente les decía que las causales son de flagrancia. Ahí aplica para todas las faltas, gravísimas, graves y leves, faltas leves, algunas faltas gravísimas,
Cuando haya confesión, también la confesión se puede dar en cualquiera de todas las faltas. Y el en todo caso, también el en todo caso, que es el que yo más aplico, es también frente a cualquiera de las faltas, bien sea gravísima, grave o leves. Y en este caso también se mantiene con el juicio verbal para la flagrancia. En todas las faltas susceptibles de ser llevado a cabo el juicio verbal cuando haya flagrancia, desaparece la confesión y desaparece el en todo caso como causal del juicio verbal. Este es un aspecto que cuestiono, critico de manera respetuosa que el legislador haya establecido excepciones al juicio verbal. Recordemos cómo en la actual codificación hay un proceso ordinario, hay un proceso especial verbal con sus causales, como expliqué. Si se adelanta en este momento un proceso disciplinario frente a la configuración de alguna de las causales o algunas, porque puede ser pluricausal, para llevar a cabo el proceso especial verbal y el decisor judicial lo adelanta por el ordinario, hay nulidad. Hay nulidad y ese tema ya está decantado, ya la línea jurisprudencial es pacífica, tanto en el Consejo de Estado como en la... tengo precedentes recientes de la anterior Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aún no de la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero ese tema está pacífico, aunque no siempre lo fue así. Al principio se discutía, no, es que ambas son... ambas normatividades son procedimientos donde se estableció por el legislador, donde se establecen los parámetros, los ritos a adelantar y son garantistas. No se trata de ser garantistas, sino lo que voy a explicar. El legislador señaló unas excepciones, la complejidad del asunto, número de disciplinables, número de cargos formulados, carencia de talento humano, físico, dotaciones que dificulta el logro de los principios de eficacia y economía. Bien, yo comprendo que adelantar un proceso disciplinario, en este caso por el juicio verbal, es complejo cuando el asunto así lo es. No es fácil, pero, o cuando son muchos los disciplinables, porque para convocarlo a las audiencias, en algunos casos que el uno pide aplazamiento, el otro pide, es difícil, pero ¿cuál es la crítica que se le hace a que el legislador haya consagrado esas excepciones? Que muy poco se va a dar el juicio verbal, porque esas excepciones se van a convertir en la regla general. Espero equivocarme, espero que no sea así. Pero a la mayoría de las autoridades con función jurisdiccional no les gusta el juicio verbal, no les gusta el procedimiento especial verbal. Entonces van a acudir y van a motivar sus decisiones, pero el principal argumento con el que cuento para hacer esta reflexión es que, a mi juicio, se atenta contra el principio de legalidad. Recordemos las manifestaciones modernas del principio de legalidad: legalidad de la conducta, legalidad del procedimiento, legalidad de la sanción y legalidad de la ejecución de la sanción. Afecta, sosaya la manifestación del principio de legalidad del procedimiento, ya que un sujeto disciplinable, un destinatario de la ley disciplinaria, no va a saber desde el principio por cuál procedimiento va a ser investigado. Ya para finalizar la temática, el último punto, que ya estoy cumpliendo el tiempo, el poder disciplinario preferente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es algo novedoso en materia de nuestra jurisdicción, es de estirpe legal, a diferencia del de la Procuraduría General de la Nación, que es de estirpe constitucional, artículo 277.6 de la Constitución Política. En este caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, atendiendo a los verbos rectores del dispositivo jurídico, puede iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso de las comisiones seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parte. Destacamos esta petición de parte, no sé si haya sido técnicamente correcto el uso de ese vocablo, de esa terminología,
porque es bien sabido que en los procesos disciplinarios técnicamente no se habla de partes, sino de sujetos procesales. Y la pregunta entonces aquí, el quejoso puede pedir poder preferente disciplinario ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ¿Quién es parte? Incluso la misma autoridad disciplinaria que conoce un magistrado de las seccionales puede pedir el poder disciplinario preferente. Yo considero que sí. Así sea, pedirlo para que de oficio lo asuma la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque recordemos que hay unas causales para ese ejercicio del poder disciplinario preferente, que es la violación del debido proceso, asunto, impacto de orden social, político, institucional o connotación especial en la opinión pública nacional o territorial que se advierta razonadamente, para la garantía de los principios. Bien. Obviamente, yo como magistrado no celebraría que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejerza el poder disciplinario preferente sobre uno de los procesos que está instruyendo por violación del debido proceso. Eso sí, no me gustaría, pero bueno. Pero sí hay casos en los cuales, por impacto, puede ser un caso de mucha trascendencia donde incluso lleguen a amenazar al magistrado de la seccional. Sería muy sano, sería muy beneficioso que lo asuma la Procuraduría, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Este tema quiero destacar entonces que la jurisdicción disciplinaria judicial, para diferenciarla de la jurisdicción disciplinaria administrativa, tiene una estructura piramidal de solo 2 niveles: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales. No como las otras jurisdicciones que tienen estructura piramidal, por ejemplo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo de 3 niveles, la ordinaria más niveles, la jurisdicción constitucional, pues orgánicamente un solo nivel, la Honorable Corte Constitucional, pero funcionalmente muchos más niveles cuando un juez o cada juez conoce mecanismos de protección constitucional. En este entendido, la naturaleza de las decisiones adoptadas en la jurisdicción disciplinaria judicial son en esencia colegiadas, excepcionalmente son unipersonales, como ciertos autos inhibitorios en abogados, etcétera, etcétera. De esta forma doy culminada la ponencia, respetando el tiempo que se me otorgó. Doctora Mónica, le doy el uso de la palabra, es tan amable. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Y vamos al fragmento de preguntas, doctor. Primera pregunta. ¿Puede predicarse autonomía e independencia judicial respecto de los empleados de la Procuraduría General de la Nación titulares de la acción disciplinaria? Esa pregunta es muy importante y agradezco a la persona que la hizo, porque fue el tiempo que yo le dediqué a la intervención. Y es que partamos que el control en Colombia, como ha sido concebido en Colombia, es sistémico y es dinámico. Es sistémico en tanto que obedece a todo un sistema de control. Está el sistema de control institucional y el sistema de control social. Dentro del institucional, pues está el control penal, control judicial, control disciplinario y ahora control jurisdiccional, disciplinario, administrativo. De esa manera es que la Procuraduría, máxime con ese poder que tiene, la Procuraduría un monstruo en el entendido de sus facultades constitucionales. Quiero que comprendamos eso, porque es que tiene un poder, tiene un control ahora jurisdiccional, intraorgánico y extraorgánico, o interno y externo. Es que no solamente investiga disciplinariamente a sus servidores públicos, sino que también a los de todas las entidades del Estado, excepto los de la rama judicial y los que cumplen función jurisdiccional o administran justicia. De esa medida, entonces, ese control
tanto interno como externo, que ejerce la Procuraduría General de la Nación, era lo que yo decía, debe garantizar, y no solamente garantizar, sino que parezca que se garantiza, es decir, que se refleje ante la comunidad, que así lo está haciendo la Procuraduría General de la Nación, esa autonomía e independencia en sus decisores judiciales, que no tengan la mínima intervención, injerencia de un superior en la entidad, así como se garantiza en la rama judicial, plenamente. Entonces, de esa manera, no puedo afirmar que así vaya a ser en la praxis o que esa norma tenga eficacia jurídica o eficacia normativa, ese precepto jurídico, pero espero por el bien, no solamente institucional, sino de los destinatarios de la ley disciplinaria, de los sujetos disciplinables. Doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. ¿Conlleva inseguridad jurídica que la autoridad disciplinaria pueda elegir entre el juicio oral y el juicio verbal? A mi juicio sí. A mi juicio sí, por lo que les explicaba. Recordemos que la seguridad jurídica es un aspecto importante, es un concepto que concierne a todas las ramas del poder público, absolutamente a todas las ramas del poder público. Es transversal ese concepto, no solamente a la rama ejecutiva, sino que también a la legislativa del momento de hacer la ley, en el momento de hacer la ley, y a la rama judicial en el momento de aplicarla, en este caso, la función jurisdiccional disciplinaria. Cuando se deja, y lo digo de manera muy seria, muy respetuosa, a la discrecionalidad fuerte, a una discrecionalidad fuerte, no débil, fuerte, en términos del profesor Ronald Dworkin, es que mire, el derecho disciplinario en Colombia, por ser parte integrador del ius puniendi, tiene una exigencia suma, una exigencia mayor en los decisores judiciales. Debemos ser muy ponderados cada vez que nos pongamos la toga, debemos ser muy ponderados, debemos ser sabios, debemos ser prudentes, como Dworkin lo decía el juez Hércules. Bueno, tampoco pretendemos exigirle que todas y todos seamos jueces Hércules, porque es bien sabido que es una utopía. Un ser humano no puede llegar a ser juez Hércules como lo concibió este importante autor, pero sí al menos seamos jueces Hermes. La prudencia, la sabiduría, la razonabilidad nos debe acompañar en cada decisión. De esta manera, a mi juicio, sí conlleva inseguridad jurídica, lo que explicaba. La inseguridad jurídica la seguridad jurídica parte de unos conceptos como son la previsibilidad, la positividad y la practicabilidad. La positividad parte de la existencia de la norma, que el legislador la cree, la haga, en este caso la hizo con esas excepciones. La segunda es la previsibilidad, es decir, que los destinatarios del ordenamiento jurídico podamos, sin tener una bola de cristal, sin ser adivinos, sin ser brujos o brujas, sin tener una escoba voladora, uñas largas o nariz larga, podamos advertir, podamos prevenir, suponer, adelantarnos cómo hacer una decisión en un caso en concreto, porque existen precedentes, porque existen posturas pacíficas. Y la practicabilidad, es decir, debemos ser las autoridades disciplinarias, en este caso los decidores judiciales, ser consistentes en nuestras decisiones, en nuestro rol. Entonces, si no se sabe si los sujetos procesales, bien sea el investigado, el defensor, no saben, o el quejoso, porque el quejoso también, si bien cuando indicaba lo del poder disciplinario preferente, que las partes, será que el quejoso puede solicitar el ejercicio del poder disciplinario preferente cuando no es parte, y en disciplinario se denomina sujeto procesal,
cuando si bien el quejoso no es sujeto procesal, sí es sujeto de actos procesales, así lo contemplan las codificaciones, pero bien. Entonces, si la escogencia importantísima del trámite de la ritualidad que se le va a dar a la acción disciplinaria queda en una discrecionalidad alta, en una discrecionalidad fuerte de la autoridad judicial de escoger el trámite a seguir, a mi juicio, sí conlleva inseguridad jurídica. Doctora Mónica. Doctor, última pregunta. ¿El poder preferente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial soslaya la autonomía e independencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial? No, doctora, considero que no hay una intromisión en la autonomía e independencia de los servidores judiciales de las comisiones seccionales de disciplina judicial. Y por lo que explicaba, los verbos rectores que utilizó el legislador no conllevan a que de iniciar, asumir o proseguir procesos que llevan las comisiones seccionales. Iniciar, pues, es cuando se presenta la noticia disciplinaria, bien sea la queja o el informe, contra un servidor judicial o un abogado que en principio sería competencia de las comisiones seccionales, y la Comisión Nacional inicia la actuación o la acción disciplinaria. Asumir o proseguir es cuando ya la comisiones seccionales ha iniciado la actuación y la Comisión Nacional, bien sea de oficio o de parte, como lo explicaba, llega y le dice a la seccional correspondiente: venga que yo sigo, dicho o explicado en términos coloquiales, venga que yo sigo, yo me llevo para el nivel central o para la Comisión Nacional esta investigación y la prosigo. Pero nótese, doctora Mónica, cómo con esos verbos rectores que utiliza el legislador, y pues para quien hizo la pregunta, y con las causales establecidas, no hay una intromisión, no hay una afectación, no se soslaya la autonomía e independencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial. Un agradecimiento muy especial de nuevo al doctor José Adolfo González Pérez por estar de nuevo acá en la Escuela Judicial, doctor, por esta clara explicación sobre los retos planteados con la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2019, la cual nos permitió aclarar múltiples interrogantes presentados por las modificaciones realizadas a esta norma, partiendo desde el proyecto de ley propuesto por la Procuraduría General de la Nación, así como la intención de cumplir con los estándares internacionales propuestos desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda impactan sustancialmente su naturaleza. De nuevo, doctor, muchísimas gracias. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.